Hola, cordial saludo. Mi nombre es Lexa María Cantillo Benítez y pertenezco al programa de Tecnología de Gestión Comercial y de Negocios del curso de Contabilidad Financiera Básica en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. A continuación les compartiré un poco sobre la contabilidad básica financiera. En la unidad 1 se trató sobre introducción a la contabilidad. ¿Cuáles son los objetivos de la contabilidad? Tener en cualquier momento una información ordenada y sistemática sobre el desenvolvimiento económico y financiero de la empresa. Determinar en términos monetarios la cuantía de los bienes, deudas y el patrimonio que posee la empresa. Tener un adecuado control de todos los ingresos y egresos. Suministrar la planeación, ya que no solamente da a conocer los efectos de una operación mercantil, sino que permite prever situaciones futuras. Determinar las utilidades o pérdidas obtenidas al finalizar el ciclo contable. Usar las fuentes fidedignas, información ante terceros como los proveedores, los bancos y el Estado. ¿Qué se entiende por contabilidad? La contabilidad es el proceso mediante el cual se identifica, mide, registra y comunica la información económica de una organización o empresa con el fin de que los gestores puedan evaluar la situación de la entidad. La tenaduría del libro se refiere a la elaboración de los registros contables, por lo que es la que permite obtener los datos ajustados a principios contables utilizados para evaluar la situación y obtener la información financiera relevante de una entidad. Expresa de conformidad con el artículo 6 de la Ley 43 de 1990, se entiende por principios a normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia el conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar contablemente sobre los asuntos y actividades de las personas naturales o jurídicas. Apoyándose en ellos, la contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones de un ente económico en forma clara, completa y fidedigna. ¿Quiénes están obligados a llevar la contabilidad? Es obligatorio de todo comerciante llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales. La ley sanciona la inexistencia o insuficiencia de la contabilidad. Cuando existían las obligaciones de llevarla por ser necesario por efecto económico o impositivos, de tal manera que conforme a las características propias de cada negocio o actividad, permite ejercer un control efectivo y reflejar las situaciones económicas y financieras de la empresa. Su aplicación es necesaria también para quienes, sin estar obligados a llevar la contabilidad, pretendan hacer valer como prueba. ¿Qué son las transacciones comerciales? Se entiende por transacciones comerciales todo acto que implique la adquisición de bienes o servicios de forma onerosa con destino a enajenarlo en dicho de otra forma. Una transacción comercial es todo aquello que ocurre cuando hay un intercambio financiero correspondiente a la compra o venta de un bien y servicio. Las transacciones financieras producen documentos de fuentes de información, los cuales contribuyen la base de la contabilidad. Entre estos documentos cabe resaltar los cheques de banco, las facturas extendidas, las facturas pagadas. La información contenida en estos documentos es trasladada a los libros contables, el diario y el mayor. El libro diario se refleja en todas las transacciones realizadas por la empresa, mientras que el libro mayor se refleja las transacciones que afectan a las distintas partidas contables. Por ejemplo, caja, banco, clientes, proveedores, etc. Esto es lo que llamamos asiento contable, por medio de la cual registramos todas las operaciones mercantiles en los comprobantes y libros de contabilidad. En el registro contable se pueden presentar dos tipos de asiento. Asiento simple, cuando solamente se afectan dos cuentas correspondientes a un débito y a un crédito. Asiento compuesto, cuando en el registro se afecta más de dos cuentas, pueden ser una cuenta deudora y dos o más cuentas acreedoras, o dos o más cuentas deudoras y una acreedora. ¿Qué son activos? En contabilidad se denomina así al total de los recursos que dispone la empresa para llevar a cabo sus operaciones. Representa todos los bienes y derechos
que son propiedad del negocio, aumenta su salida en el registro en el débito y disminuye su saldo en el registro crédito. ¿Qué son pasivos? En contabilidad se denomina así al total de deudas y obligaciones contraídas por las empresas o cargo del negocio. Aumenta su saldo con registro en el crédito y disminuye su saldo en el registro en el débito. Su saldo siempre será de naturaleza crédito. ¿Qué es patrimonio? Esta expresión es empleada en contabilidad para referirse a la suma de las aportaciones de los propietarios modificada por los resultados de las operaciones de la empresa en el capital social, más las utilidades o menos las pérdidas. ¿Qué son ingresos? Es el aumento de las entradas económicas netamente provenientes de las actividades comerciales de la empresa o entidades económicas. Esta partida incrementa en el patrimonio empresarial debido a que aumenta en el activo y reduce el pasivo y obligaciones de las mismas. ¿Qué son gastos? Son una partida doble, es una partida contable que implica el desembolso del dinero, ya que sea en efectivo o por medio de pago. ¿Qué es un ciclo contable? Es el periodo de tiempo en el que una entidad realiza de forma sistemática y cronológica el registro contable, dejando evidencia de su actividad, y suele ser de un año. ¿Cómo se clasifican las cuentas? Según su naturaleza débito. Su saldo siempre aumenta en el registro y en el débito y disminuye en el crédito. Naturaleza crédito. Su saldo siempre aumenta en el registro, en el crédito y disminuye en el débito. Representa las obligaciones de la empresa. Según estado de situación financiera, las cuentas reales o de balance de situación financiera: activo 1, pasivo 2, patrimonio 3. Según estado de resultados nominales: ingreso 4, gasto 5, compra 6, costo de producción 7. Método de las cuentas. Una cuenta contable es una representación numérica que identifica y representa un concepto económico de una entidad. Método de causa y efecto. En este método se muestra la cuenta de causa y la cuenta de efecto. Las transacciones se registran primero en el código del plan único de cuenta, nombre de la cuenta y subcuenta, el valor de las transacciones al débito con contrapartida al crédito y las correspondientes razones de las transacciones comerciales. En la unidad 2 vemos los registros básicos y ciclos contables. El registro básico hace referencia al ingreso de la información que se realiza en los libros de contabilidad a fin de contribuir a una bitácora de todos los movimientos económicos realizados por un ente, bien sea persona natural o jurídica. En términos generales, un registro contable es la presentación de las transacciones que involucran el movimiento de los recursos del ente. El registro contable responde al principio de partida doble, lo cual significa que toda transacción debe guardarse en la memoria contable, tanto la destinación como la procedencia del recurso. Los sistemas de contabilidad varían mucho en una empresa o a otra, dependiendo de la naturaleza del negocio, operaciones que realiza, tamaño de la compañía, volumen de datos que haya que manejar y las demandas de información que la administración y otros interesados imponen al sistema. Para definir el ciclo contable vamos a conceptualizar las palabras que conforman esta fase. Ciclo consiste en una serie de sucesos, cambios o situaciones que se repiten o bien que puedan determinar y representarse de nuevo. Contabilidad: sistema adoptado para llevar las cuentas o razón de una entrada y salida de las empresas públicas o privadas. Toda transacción es un ente financiero que se debe causar el estado de resultado y se acumula en el estado de situaciones financieras. Cualquier transacción en efectivo se acumula en los estados de flujo en efectivo. La interacción entre los entes económicos del mundo obligó a participar de normas para llevar a cabo a estas relaciones. Las actividades de comercio se clasifican en ilícitas y las ilícitas, las cuales no son reconocidas por la ley. ¿Qué es un inversionista? Es una persona natural o jurídica que invierte su dinero o equivalente en un negocio y su derecho queda representado en patrimonio. ¿Qué es un comerciante? Es quien se ocupa de las actividades que la ley considera lícitas mercantiles, que según la ley el artículo 19 podemos encontrar las obligaciones de todo comerciante en Colombia. Clasificación de los entes económicos. Según derecho comercial, persona natural
sociedades de hecho que no son propiamente sociedades comerciales, personas jurídicas, empresas personales y sociedades por acciones simplificadas según su actividad económica se clasifican en servicios comerciales e industriales. Las transacciones comerciales, todos los entes económicos realizan sus operaciones a través de las transacciones comerciales que son medibles, registrables y documentables, y las más conocidas son gastos preoperatorios, aportes de capital, cuentas corrientes, consignaciones, caja menor, cuentas de activo fijo, préstamos bancarios, compras, causación, pagos y cancelación. Ventas: resultado de vender productos terminados y servicios de la empresa o mercancía no fabricada por la empresa. Nómina: se refiere al registro de pagos empleados por los servicios prestados por un periodo de tiempo, incluido aportes de seguridad social para fiscales, prestaciones sociales y bonificaciones. En la unidad 3 vemos el registro de operaciones y estados financieros en NIF. El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de las situaciones financieras y desempeño de una empresa con el objetivo de tomar decisiones. Los elementos clave del estado de situación financiera en los activos son los activos, pasivos y patrimonios. ¿Qué es ganancia? Es el beneficio económico obtenido por la empresa que queda entre el ingreso totales menos los costos totales de la producción, distribución y comercialización de un producto o servicio. Prestación de los servicios financieros. La NIF señala que en un informe completo de estado financiero se comprende un estado de situación financiera, de patrimonio del periodo, un estado de flujo de efectivo, un solo estado de resultado integral o un estado de resultado separado y un estado de resultado integral. Estado de flujo de efectivo es la información de entradas y salidas de efectivos y sus equivalentes. Es un periodo. Este informe permite evaluar la capacidad de producir efectivo de una empresa y así esta posea problemas de liquidez. El estado de pérdida y ganancia o estado de resultado integral es el estado financiero que muestra la utilidad o pérdida que sufre el capital contable en una empresa. Como resultado de sus actividades se describen las cuentas de ventas, ingresos, costos y gastos que las mismas provocan. Los activos y pasivos determinan los ingresos y los gastos. Cuando los activos aumentan, generan ingresos, y cuando disminuyen, generan gastos. Cuando los pasivos aumentan, generan gastos, y cuando disminuyen, generan ingresos. Aprendizaje adquirido en las diferentes actividades del curso. En las actividades de simulación de transacciones comerciales de una empresa, naturaleza de las cuentas y balance de comprobación, aprendí las naturalezas de las cuentas con los diferentes registros, como también la parte de balance y comprobación. Respecto al video de YouTube, en el rol de contadora, que se me pregunta cómo se llama el jugador que carga a Rod en su espalda, pues en el momento que carga a Jeremy, supe la importancia de dar lo mejor hasta lo último, sin importar las dificultades y los obstáculos que se nos puedan presentar en el camino. En el video del payaso, en mi rol de contadora, aprendí que hay que valorar y amar a las personas cuando las tenemos cerca y no cuando ya no están. En el simulador de inventario periódico aprendí en cómo se manejan y cómo se registran también. En la evaluación automática aprendí que es un método para evaluar nuestro conocimiento y demostrar lo aprendido. En el simulador para contabilizar y calcular nómina mensual aprendí a cómo se liquida una nómina y a qué tenemos derecho nosotros como empleados. En el mapa conceptual aprendí a identificar las diferentes clases de contrato en Colombia, entre ellas un contrato de trabajo y un contrato de prestación de servicio. Y las recomendaciones y sugerencias respecto a las actividades y acompañamiento del curso, pues para mí es poner en práctica cada uno de los aportes y conocimientos adquiridos que se logró mediante la realización de este tan importante curso. Y pues el acompañamiento en el curso por parte de la tutora Ana Estela, la verdad fue excelente, y agradecerle y darle las gracias por el aprendizaje y por todo lo enseñado. Muchísimas gracias.